muchachos, buenas tardes. Vamos entonces hoy a continuar con nuestro curso y el tema que vamos a estar abordando hoy, como pueden observar en sus pantallas, es sobre las brocas de perforación, también conocidas como barrenas de perforación o mechas de perforación. Dependiendo pues del país donde esté, esos son los nombres con que se le conoce. Por ejemplo, acá en Venezuela, en campo, es muy común decirle mecha de perforación. No sé, César, si sabes allá en Colombia con qué nombre conocen cómo llaman a la barrena, a la broca, allá en Colombia. Broca. Yo siempre he escuchado que le dicen broca. Sí, broca. Por eso pensaba, es lo que te decía, pues, dependiendo del país, tiene esos son los nombres. Sí, aquí le decimos broca también a la instalado de casa, la herramienta de mano. Y pues. Ajá, aquí le decimos taladro. Taladro de perforación le dice broca. Pero al de casa, ¿sabes? Con el que tú abres los agujeros en la pared, nosotros le decimos aquí taladro y a la broca que tiene, pues le decimos mecha. Ah, ya. Ok. Bueno, por ahí. Ya sabemos que broca y mecha, bueno, es la misma. Como te decía, vamos a estar hablando hoy sobre las brocas de perforación o mechas de perforación o barrena de perforación, que son pues los nombres más comunes con los que se le conoce a este elemento. Acorde a todos los servicios que nosotros hemos desarrollado hasta llegar a este punto, ya tú tienes pues una idea bastante amplia, ¿no?, de lo que es esta broca de perforación. Bastante hablamos de ella en el tema de fluidos, y no es más que ese elemento cortante, ¿no?, que está al final de la sarta de perforación, que evidentemente es el que va a permitir que nosotros pues podamos abrir o accesar dentro de la formación para llegar a nuestro target objetivo. Ese elemento pues que hace que tritura, ¿no?, la roca a su paso, la formación a su paso, para pues nosotros poder construir nuestro agujero. En el tema de hoy pues lo vamos a desarrollar más a profundidad. Este es un tema en comparación con los anteriores que hemos visto, pues más comercial, porque lo vamos a ver desde el punto de vista de las características, ¿no?, del equipo como tal, y vamos a hablar también un poco sobre cómo son este producto ofrecido, ¿no?, a la compañía operadora, las personas o las compañías que se encargan de fabricar y vender las mechas o las brocas de perforación. Haz de cuenta que son tipo los visitadores médicos, pues que van a las diferentes compañías con un catálogo, donde tienen allí en ese catálogo pues exposados los diferentes tipos de broca que ellos fabrican, con las características que tienen y pues los elementos diferenciadores que esta tiene con respecto a los del mercado. Porque pues como vamos a ver más adelante, hay una codificación IADC, ¿ok?, que es estándar, donde pues hay ciertos elementos que son comunes o que deben ser comunes en estas compañías que fabrican las brocas, ¿ok?, para que pues no haya, puedan facilitar el trabajo en los diferentes tipos de formaciones que existen. Pero evidentemente pues las compañías que fabrican las brocas usan esta codificación y añaden su elemento diferenciador pues para precisamente esto, ¿no?, para poder ser pues elegida por las diferentes compañías que requieren el servicio. Básicamente eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy, ¿no?, a lo largo pues de este trabajo. Vamos a ver cuál es esa codificación, vamos a ver también las planillas que se llenan una vez que la broca pues sale del subsuelo. Esa broca es analizada y se llenan unas planillas de reporte donde pues vas a colocar allí la información de cómo salió esta broca en cuanto a lo que tiene que ver pues con sus dientes, con sus portadores, con su aspecto físico, ¿ok?, y cualquier problema operacional que haya podido presentar. Porque bueno, esos reportes sirven para pues el diseño de programas de brocas de pozos vecinos, ¿ok?, porque le da una idea de cómo se comporta pues la formación y pues podemos entender allí qué broca puede funcionar mejor y cuál no. Al igual que en todos los servicios que nosotros hemos visto, este de brocas de perforación, se tiene también un programa de brocas. En ese programa pues va esbozado allí acorde a las diferentes profundidades que se van a atravesar, el tipo de broca a utilizar, ¿ok? Porque bueno, como también vamos
ver más adelante, existen pues diferentes tipos de broca y unas aplican a formaciones consolidadas y otras no, ¿no? Entonces, eso sería pues básicamente lo que nosotros vamos a estar desarrollando hoy. Acorde a todo pues lo que nosotros hemos hablado en la parte introductoria de este curso, la parte introductoria a la perforación, pues nosotros tenemos una idea, ¿no?, de que ese método rotatorio de perforación evidentemente pues implica el empleo de una broca o de una barrena que, como pues ya hemos conversado, es la herramienta clave para el ingeniero de perforación, porque ella es la que hace pues el corte, ¿no?, dentro de la formación y va abriendo paso para nosotros poder llegar a nuestro target objetivo. La correcta selección y las condiciones óptimas de operación pues son dos premisas que son esenciales para que pues se pueda lograr éxito en la construcción de nuestro hoyo como tal. Existen unas fórmulas, aunque nosotros pues no vemos cálculos acá, es importante que sepas que existen unas fórmulas con las que puedes estimar, ¿ok?, cada uno de los parámetros que son pues importantes, ¿no?, a la hora de hacer la selección de la broca, con lo que tiene que ver pues en la parte monetaria, el costo por pie que se va a representar utilizar una broca, ¿ok?, el costo pues de la barrena, la tarifa global diaria de la operación como tal, ¿ok?, el tiempo pues para hacer las conexiones cuando estás cambiando tubería dentro de lo que tiene que ver con la perforación como tal, el tiempo de viaje, ¿ok?, y por supuesto la cantidad de pies perforados. Todo eso se calcula a la hora de, pues, de hacer tu selección en base a los valores que te dan allí, pues tú puedes ver cuál es la broca que mejor va a tener un rendimiento, ¿no?, en la formación que vamos a estar pues trabajando. Además de esto, evidentemente pues en la actualidad existe una gran variedad pues de brocas, las cuales son fabricadas por varias compañías para pues diferentes tipos de trabajo. Es por esto que el ingeniero pues él debe examinar adecuadamente las condiciones de la formación que se pretende perforar y por supuesto el equipo disponible para tal fin, ¿ok?, que como te decía pues son los puntos básicamente que nosotros vamos a estar tratando hoy, ¿no? Vamos a ver un poco cuáles son esos fundamentos de diseño de un programa de broca, que el ingeniero de perforación pues debe estar claro en esto, con el fin de entender los requerimientos, los procedimientos operativos para lograr una adecuada selección del plan de broca. Porque esto es clave, ¿no?, en la perforación. Si nosotros seleccionamos una broca que está diseñada para formaciones consolidadas y va a pasar por una zona pues, de una formación que no es consolidada, es decir, que se derrumba fácilmente, evidentemente pues va a colapsar la formación, ¿no? Entonces pues debemos estar claros en los parámetros geológicos, una vez más, para pues hacer una adecuada selección de nuestra broca de perforación. Entonces, con todo esto dicho, pues un concepto de lo que sería esa broca o esa barrena de perforación, lo tenemos allí en nuestras pantallas, no es más que una herramienta de corte, ¿ok?, que está situada en el extremo inferior de la sarta de perforación, y este se emplea para cortar o triturar los desechos en el transcurso de la perforación rotatoria, ¿ok? Entonces, podríamos, sabemos, ¿no?, que la barrena o la broca es ese elemento que está allí al final de la sarta de perforación, ¿ok?, que esta pues tiene contacto directo con la formación y es la que se encarga de romper, de cortar o de triturar la roca por medio pues de los movimientos rotatorios, que son los que van a permitir lograr la penetración, ¿no?, de la formación como tal. Entonces, por eso es tan importante que nosotros comprendamos cuáles son los tipos de broca que existen, su principio de funcionamiento y cómo pues han venido estas evolucionando en el tiempo pues, hasta llegar a las que tenemos hoy en día, que son herramientas pues, con una tecnología bastante avanzada. Igual nosotros en el material que te enviamos o que te vamos a enviar, vas a tener allí unos catálogos de unas compañías que ofrecen este producto de la broca de perforación y vas a poder allí pues ver que todo lo que estamos tratando hoy está esbozado en esos catálogos, ¿no? Los tipos de broca, las características que tienen, cómo se identifican, etc. Aquí tenemos ahora una pequeña cronología, ¿no?,
de cómo ha sido la evolución de las brocas desde el año 1909 hasta el 2010, 2008, alrededor de lo que tenemos acá. No vamos a hablar de cada una de ellas, pero para que veas, ¿no?, cómo han ido evolucionando pues en su forma y pues básicamente en el principio de funcionamiento que ellas tienen. En un principio tenemos acá para el final pues de 1800 la primera broca, teníamos la primera broca a percusión con barras metálicas, era una broca muy sencilla, y además de esto pues evidentemente no era tan complejo, ¿no?, los trabajos que se hacían. En 1909, como puedes observar allí, Howard y Hughes desarrollan la primera broca de dientes de acero de 2 conos rodantes. Hoy en día, en la actualidad, nosotros tenemos brocas tricónicas, es decir, pues tienen 3 conos, que ya vamos a ver cuáles son las brocas que se usan en la actualidad y que permiten evidentemente pues tener una perforación más eficiente, ¿no?, un tiempo de perforación mejor, y te permiten acceder a las zonas de manera más eficiente. Por acá tenemos ahora, en 2008, tenemos la nueva tecnología de brocas PDC. PDC es policristalina, después de diamantes, esas también las vamos a estar desarrollando acá. Y estas brocas pues tienen unas características específicas para unos tipos de formaciones y te permiten pues también perforar de manera más eficiente, que como te dije, pues ya vamos a ver más en detalle estas brocas que se utilizan en la actualidad. Pero acá pues en esta gráfica lo que quería era que vieras pues cómo han evolucionado en cuanto a su forma, ¿ok? Y la tecnología pues que se ha empleado. Si bien si te fijas en la que está acá, pues es completamente diferente la estructura o la forma que esta broca tenía con las brocas que se han venido desarrollando más actualmente, que son pues ya vas a ver que son los diseños, ¿no?, con los que estamos pues nosotros trabajando hoy en día en la industria. Acá tenemos ahora los tipos de barreras o de brocas, ¿okay?, que existen en la actualidad. Como puedes observar allí, tenemos barreras, vamos a tener de cortadores fijos o de conos de rodillo, ¿ok? En las barreras de cortadores fijos tenemos las brocas PDC y las brocas de diamante, mientras que en las brocas o barreras de conos de rodillo, nosotros tenemos, como puedes observar allí, las barrenas de conos dentados o de insertos, ¿ok? También tenemos allí que en las brocas de cortadores fijos, luego que tenemos pues las brocas vamos a tener allí las brocas PDC y las brocas de diamante, y en estas brocas pues entra la broca de diamante natural, las brocas TSP. Estas brocas TSP son barreras de diamante térmicamente estable, ¿ok? Una tecnología, este tipo pues de barrena térmicamente estable son utilizadas para formaciones muy duras, ¿ok? Por eso te digo pues que dependiendo de la formación que vayas a trabajar, pues vas a tener una broca que aplica más que otra, ¿no? Luego tenemos acá también en esas brocas donde están las de cortadores fijos, las PDC de diamante, tenemos las de diamante impregnado, y luego en las de conos de rodillo, después que tenemos las de conos dentados e insertos, tenemos cojinetes de rodillo y cojinetes de fricción. La selección pues, de una barrena a otra, que tú selecciones una broca PDC o que selecciones una broca de cortadores fijos de diamante, de SP, por ejemplo, pues como te digo, va a depender evidentemente de las características geológicas que tenga esa formación pues, en la que tú vas a estar realizando el trabajo. No es el parámetro que te va a dictaminar a ti, aparte pues, de la economía, del presupuesto que tengan para ese servicio, cuál es la broca que mejor se adapta, ¿ok? El principio básico de las barrenas o de las brocas de perforación, ellas funcionan, ¿ok?, bajo este principio pues de vencer los esfuerzos de corte y de compresión de la roca, ¿ok? Evidentemente pues la roca, lo que nosotros queremos vencer, el suelo, lo que queremos perforar, eso está pues allí actuando unas fuerzas dentro de la formación, unas fuerzas con unos esfuerzos de corte, unas fuerzas de compresión, un material bastante duro, y evidentemente pues la barrena a su paso pues debe vencer estos esfuerzos para poder triturar la formación y acceder, ¿no?, hasta la zona que nosotros queremos. Para cumplir
básicamente con este propósito, ¿ok? Los dientes de la barrena, como por ejemplo si estamos hablando de una barrena tricónica, ellos se deben incrustar en la formación y esto es lo que va a permitir, ¿ok?, que la corte con su desplazamiento dentro, pues, de la formación como tal. Ahora bien, en las barrenas tipo PDC o policristalinas de diamante, el proceso pues se cumple mediante el cizallamiento que van a generar los cortadores que tiene la broca como tal, ¿okay?, que son los que van a vencer la resistencia de la formación y van a hacer la disgregación de la misma, ¿okay? No sé, César, te pregunto si tú has tenido la oportunidad de tener contacto con la gente que presta este servicio de broca o si has visto alguna vez una broca de perforación en vivo, ¿no? No, ¿sabes qué? No, ingeniero. Bueno, lo que tengas cuando algún día tengas la oportunidad, pues te vas a acordar de todo esto que estamos viendo acá. No son como se ven así en fotos, son bastante grandes, obviamente, pues estamos perforando el subsuelo y bueno, tienen ahí unas propiedades que son las que vamos a estar desarrollando hoy. Las barrenas o las brocas, pues como te decía, ellas se diseñan, ¿no?, para vencer los esfuerzos de corte y de compresión que van a tener pues toda la estructura, todas las brocas que componen pues la formación a la que nosotros queremos pues llegar, ¿no? Evidentemente pues las rocas tienen ciertas propiedades, ¿ok? Y conociendo con el conocimiento de estas propiedades es que se hace pues en base a eso el diseño de las brocas de perforación. Una de las propiedades, ¿ok?, pues que tienen las brocas, que tienen las brocas como tal, que son las que permiten, ¿no?, hacer el diseño de la broca de perforación. Estamos hablando allí pues que ellas tienen, dentro de sus propiedades físicas más comunes, ¿no?, tienen lo que son pues la fractura, la dureza, la elasticidad, ¿ok? Cuando me refiero a la fractura, me refiero a esa ruptura irregular de un mineral o roca al ser sometida a un esfuerzo compresivo, ¿no? Entonces, esa es una propiedad importante pues, para el diseño de la broca porque debemos saber, ¿no?, cuál qué es lo que se debe aplicar allí para nosotros poder hacer la fractura de la formación como tal. Evidentemente, pues la dureza, que es otra propiedad también en la cual se hace pues, la selección de la broca de perforación. Esto tiene que ver con la resistencia que presenta, ¿no?, la superficie de un mineral a la abrasión, ¿ok? Esta dureza pues es constante en cada especie mineral y puede ser comparada o referida en lo que es en la escala de dureza de Mohs, ¿no? Y evidentemente cuando nosotros hacemos una selección de nuestra broca, pues queremos conocer, como te decía, la composición mineralógica de la formación donde vamos a estar trabajando, porque es la que nos va a dar, ¿ok?, cuál es la dureza de la formación, si es consolidada o no, cuál es la fractura pues, de esa formación, y eso, con las características estándar que ya están establecidas de las brocas de perforación, nos permiten hacer a nosotros pues, la distinción de cuál es la que más se adapta a nuestra formación. También la compañía operadora puede hacer un requerimiento especial, ¿ok?, alguna característica especial que deba tener esa broca de perforación en particular, y evidentemente pues las compañías que las fabrican que pueden realizar ese requerimiento, pero evidentemente pues va a tener un costo asociado, ¿no?, a cualquier pues accesorio, por decirlo de alguna manera, o cualquier tecnología especial o cualquier característica especial que deba tener esa broca para una formación en particular, pues evidentemente va a tener allí un costo adicional. Tenemos por acá ahora, vamos a hablar acá de las brocas tricónicas. Tenemos entonces en nuestra pantalla una imagen, ¿sí?, de cómo es esta broca tricónica. Como su nombre lo dice, pues ella tiene 3 conos, ¿no? Acá observamos físicamente cómo luce esa broca tricónica. Esta parte es como una especie de rosca que puedes observar acá. Allí es donde va conectada la sarta de perforación, ¿ok?, a través pues, de todo este espacio. La sarta va conectada por acá para pues, que tenga el contacto allí la broca con la sarta y pues introducirla dentro de la formación. Ella tiene marcado en el tope pues, del mango de la broca como tal, tiene como la etiqueta, por decirlo de alguna manera, la identificación de esa broca, ¿okay?, donde allí va a ir colocado el tamaño de esa broca, el número de ensamblaje de esa broca, el tipo de broca, la marca y el número de serial. Como te decía, pues allí eso es como la etiqueta, ¿no?
Y esa etiqueta es lo que tú, cuando vas a llenar las planillas de reporte de la broca, pues tú colocas allí todos los datos que te está dando esa etiqueta, pues para saber, ¿no?, cómo se comportó una broca en particular. En los catálogos que ofrecen las diferentes compañías que fabrican las brocas de perforación, pues ellas allí, aparte de tener la fotografía de la broca y las características de lo que hace ella, pues tienen, ¿no?, esa etiqueta bien colocada, pues para que veas allí la codificación que va a hacer, que hacia eso tú puedas saber si es para una formación dura, si es para una formación blanda, etc. Y eso pues lo vamos a ver más adelante. Además de esto, pues como puedes observar, aquí tenemos en esta broca tricónica lo que sería pues la boquilla o jet. Ya por la clase de fluido de perforación, pues nosotros sabemos, pues tenemos una idea de que por esas boquillas o jet es por donde sale, ¿no?, el fluido de perforación a presión, pues para hacer su trabajo dentro de la formación. Acá tenemos el aro de la boquilla, que es donde va a ir como colocada la boquilla como tal, la pierna de la broca, la camisa de cola, ¿ok?, el mango de la broca como tal, es decir, cada una de las partes que constituyen a una broca tricónica, ¿ok? Aquí tenemos una broca tricónica de carburo de tungsteno, que es un material bastante resistente, y acá tenemos una broca tricónica de dientes de acero, ¿no? Pues esto va a depender que selecciones una de carburo de tungsteno o una broca de dientes de acero, de las características que tenga tu formación, esa formación, ¿no?, en particular a la cual pues tú estás trabajando. Estas barreras tricónicas, ya que hicimos una breve descripción pues, de lo que tenemos aquí en pantalla, como te decía, ellas poseen 3 cortadores, ¿ok?, 3 conos de metal que van a girar de manera independiente sobre su propio eje, ¿ok? Al mismo tiempo, pues que la barrera va rotando en el fondo del pozo como tal. Ellas varían de acuerdo con la estructura de corte, pueden tener dientes de acero fresados, ¿ok?, o insertos de carburo de tungsteno, y cambiar en función de su sistema de rodamiento, ¿ok? Los principales componentes que nosotros vamos a tener allí en esa barrera tricónica, tenemos lo que es pues la estructura de corte o de cono como tal, y en esta estructura de corte nosotros vamos a tener pues que existen 2 tipos de barrera tricónica de acuerdo a esa estructura de corte. Tenemos barreras de dientes de acero, ¿ok?, en esta que nosotros vemos de este lado, y tenemos barreras de carburo de tungsteno. Esas barreras de dientes de acero, ¿ok?, pues aquí en estas barreras los dientes son de una aleación de acero con níquel, ¿ok?, y cromo. Estos son fundidos y forjados del mismo cuerpo del cono y van a tener allí pues bordes compuestos de carburo resistente al desgaste. Este tipo de barreras de dientes de acero, ellas se usan en formaciones blandas a medias, ¿ok?, y en formaciones duras con baja resistencia a la compresión. Y también estas barreras de dientes de acero son las más económicas. Como te decía, pues cada una de las barreras es aplicable a una formación, a un tipo de formación en particular. ¿Qué es lo que te da el conocimiento de qué tipo de formación en particular? Conocer la composición mineralógica, es decir, el tipo de roca con la que tú te vas a encontrar. Porque conociendo el tipo de roca con la que te vas a encontrar dentro de la formación, y esto lo obtienes evidentemente pues de datos de pozos vecinos, de estudios previos, de la columna sedimentológica, tú vas a saber cuál es la dureza de esa formación, cómo es la fractura de cada una de esas rocas que componen la formación como tal, y cada una de las propiedades, lo que tiene la roca, que la barrera debe vencer. Entonces, conociendo si es una formación blanda, una formación dura, eso te lo da por todos sus parámetros, tú haces la selección de tu broca de perforación. Ahora, las barreras con insertos de carburo de tungsteno, ¿ok? Acá los insertos pues son formados por separado y colocados a presión en la superficie de los conos. El tiempo de vida útil de este tipo de broca es mayor debido a que este material, el carburo de tungsteno, es más resistente al desgaste durante la perforación que el acero como tal. Este tipo de barreras con insertos de carburo de tungsteno, ellas se usan en formaciones que van de blandas a duras, ¿ok?, semiabrasivas y duras y abrasivas. Y es un poco pues, más costoso que la barrera anterior. Entonces, dependiendo de tus objetivos en la perforación como tal, después de los cálculos que hayas hecho, pues vas a hacer la selección de cuál es la barrera que mejor
Otro de los parámetros que tienen estas barreras pues, tricónicas, otro de los elementos son los cojinetes o los sellos como tal. Aquí pues tenemos dónde están los cojinetes, nosotros lo tenemos señalado acá dentro de nuestra gráfica. Igual pues más adelante lo observamos con mayor exactitud, pero por acá lo tenemos, ¿no? Acá está cuál es el cojinete. Esos cojinetes son estructuras que funcionan como un eje en el cual pues van a girar los conos alrededor. Estos elementos se diseñan tomando en cuenta la velocidad de rotación, ¿ok? Es decir, los RPM, y el peso sobre la barrena, ¿ok? El WOB, la densidad pues, con la que vas a circular el fluido de perforación. Ese es un parámetro con el que se hace el diseño de ese cojinete. Estos cojinetes, pues, o este sello generalmente, es un elastómero que no permite el contacto entre el fluido de perforación y la parte interna del cono, ¿ok? Comúnmente, pues, cuenta con partes reforzadas de un material diferente para poder resistir el desgaste causado por la rotación del cono, ¿ok? Dentro de ese cono, pues, se encuentra un sistema de retención que va a estar formado por balines, los cuales básicamente evitan que el cono se salga de la parte superior de la barrena. Los balines pues, son ingresados al momento de ensamblar la barrena como tal. Como puedes haberte dado cuenta, evidentemente cada uno de los elementos que conforman pues, la barrena tricónica tiene una función, ¿no? Para que pues, cada componente esté en su lugar y permita que a medida que tú estás rotando, ¿no? Realizando la perforación como tal, el fluido de perforación sea direccionado hacia las boquillas o jet y no se dirija a otra parte, y además que mantenga todo su lugar, porque evidentemente pues, estamos trabajando a altas presiones, a altas temperaturas, una serie de esfuerzos que están allá abajo, y la barrera pues evidentemente debe ser resistente, ¿ok? A cada uno de esos elementos o cada una de esas fuerzas que van a estar actuando allá abajo. También pues esta barrera tiene cojinetes de rodillos, ¿ok? Estos se distribuyen de manera puntual, estos soportan pues las grandes cantidades de peso sobre la barrena y bajas revoluciones por minuto, ¿ok? Lo que es el cuerpo, ¿no? De nuestra barrena, ¿ok? El cuerpo pues de la barrena tricónica. El principal propósito del cuerpo de la barrena es el de dirigir el fluido de perforación, esto pues para lograr una limpieza más efectiva en el fondo del pozo, ¿ok? Todo esto, como te decía, pues para direccionar ese fluido de perforación por el punto donde debe salir, a la presión que él debe salir para pues que pueda realizar su trabajo eficientemente, ¿ok? Ese cuerpo de la barrera tricónica que te estás observando allí. Ajá. ¿Esos conos están girando libremente o se ejerce alguna fuerza para el giro de los conos a través del fluido de perforación? ¿O mira, ellos simplemente es por arrastre? El giro Sí, dígame. Recuerda que la perforación es rotatoria y tú vas a ir pues girando, sí, ¿no? Arriba, tu mesa rotaria, y donde va a imprimir el movimiento rotatorio a la broca como tal, y eso es lo que va a ir pues direccionando el giro de esos elementos que están allí. Ahora, el fluido de perforación, él es direccionado a la boquilla, ¿no? De ahí es donde sale. Ok, listo. Eso era la duda. Okay. Como te decía, el cuerpo de esa barrera tricónica, que es lo que tienes aquí en pantalla, él básicamente pues consta de una conexión roscada, como te comentaba al principio. La conexión roscada es esta que nosotros vemos acá. Allí es donde va unido, ¿no? O por donde se une con la tubería de perforación ese elemento, la barrera. Pues tiene 3 pilas también para los cojinetes, donde van pues montados los conos como tal. Tiene 3 almacenes de grasa que contienen lubricantes para los cojinetes, junto con el compensador de presión, ¿ok? El cual va a estar comunicado mediante un canal que tiene la broca como tal, y tiene además de esto las toberas o las boquillas, a través de las cuales pues, va a salir el fluido de perforación para limpiar y transportar de fondo a superficie
lo que son los recortes, ¿no? Los detritos que se van generando producto de la perforación. El mecanismo de corte de esta barrera tricónica, acá pues los elementos de corte con lo que cuenta la barrera tricónica pues corresponden a hileras de dientes alrededor de cada cono, que ellos se entrelazan sin tocarse pues con los conos adyacentes, ¿ok? A manera de van ellos como que trabajando allí. Este tipo de barreras pues remueve la roca raspándola o triturándola por compresión, ¿ok? Los conos pues al girar van a realizar una acción de trituración y a medida que esos conos pues se apartan del movimiento giratorio, la estructura cortante penetra y va raspando más y más la formación. Esto ya es por las condiciones de diseño que tiene la herramienta como tal. En estas brocas tricónicas, el desplazamiento o la excentricidad del cono, ¿ok? Y la forma del mismo es lo que provoca que los conos pues dejen de girar periódicamente a medida que se va girando la barrera, ¿ok? Y esto pues nos da como resultado que las estructuras cortantes se deslicen en el fondo del pozo y raspen la formación para ir evidentemente accediendo, ¿no?, a la zona que nosotros queremos. Las barrenas para formaciones blandas utilizan estructuras de corte más largas que van a tener pues, un ángulo de desplazamiento importante en los conos para reducir pues, el movimiento de rotación y pues no verse afectados efectivamente por esa tipología de formación pues, más propensa a derrumbar. ¿Ok? Ahora tenemos por acá las barreras PDC o policristalinas de diamantes policristalinos, ¿ok? Es lo que quiere decir esas siglas PDC. Estas barreras, ellas pertenecen al conjunto de barreras de diamantes con cuerpo sólido, ¿ok? Ya que, a diferencia de las barreras tricónicas, este tipo de broca no cuenta con partes móviles y cuentan con cortadores fijos, ¿ok? Que emplean pues diamantes sintéticos. Los cortadores de estas barreras están diseñados y fabricados en forma de pastillas, que son los componentes diamantes montados en el cuerpo de la barrera, y a diferencia de las barreras de diamante natural, el diseño hidráulico es por medio pues, del sistema de tobera de lodo, al igual que las barreras de lodo, ¿okay? Perdón, de las barreras tricónicas. Acá vemos pues la composición o cuáles son las partes que tiene esa barrera tricónica, ¿ok? Vemos pues que está compuesto de unas aletas, de unas boquillas o toberas, ya nosotros sabemos, al igual pues que en la broca tricónica, esas boquillas o toberas es por donde pues va a salir el fluido de perforación a alta presión para evidentemente pues hacer la remoción de los detritos que se van generando producto de la perforación. Y allí tenemos también pues el área de desalojo de esos ripios. Una vez pues que el fluido sale por acá es desalojado entonces esos ripios hasta hacer su recorrido al espacio anular. Entonces, estas brocas PDC o brocas compactos de diamante policristalino, como pues ya hemos comentado, ellas pertenecen al conjunto de brocas de diamante con cuerpos sólidos y cortadores fijos, utilizan diamantes sintéticos, ¿ok? ¿Ok? En forma de pastillas tipo monedas. Actualmente este tipo de brocas es la más utilizada para la perforación de pozos petroleros. Ella también pues, presenta ventajas económicas por ser reutilizable, y una desventaja de este tipo de brocas son los problemas de acuñamiento en formaciones poco consolidadas. Evidentemente en formaciones poco consolidadas, es decir, formaciones blancas, a medida que vas perforando pues va a haber como un derrumbe, ¿no?, allí de la formación como tal, y se va a acuñar en estos espacios y entonces te va a impedir de cierta forma la rotación de la broca. Entonces por eso es tan importante, como te decía, conocer,
la geología de la zona para poder hacer una selección óptima de la barrena y evitarnos estos problemas que se nos pueden presentar al momento de nosotros seleccionar una barrena que pues no sea la adecuada para una formación en particular. Entonces, como te decía, una de las desventajas de esta broca es ese problema de acuñamiento que va a suceder en formaciones poco consolidadas y en pozos donde pues se deba repasar el agujero debido a constantes derrumbes de la formación. Esta situación es una situación que contribuye a que sean atrapadas o que se pegue la broca más fácilmente que una broca tricónica. Entonces, en este tipo de formaciones es preferible utilizar una broca tricónica para pues nosotros evitar, ¿no?, este tipo de problemas. Los componentes de esta broca PVC, ¿ok? Acá pues la estructura de la broca como tal, la estructura de una broca PVC, ella se compone básicamente de tres partes, ¿no? Vamos a tener la estructura de corte o cuerpo, también denominado corona, ¿ok? Vamos a tener la espiga, denominada chan también, y todas estas brocas de diamante poseen esencialmente pues los mismos componentes, pero distintos elementos de corte y sistemas hidráulicos. Cada parte pues tiene una serie de características, ok, que aquí tenemos de manera general cuáles serían esas características que posee esa broca PVC como tal. Y como te decía, lo que es su estructura de corte, básicamente pues está constituida por diamantes sintéticos. El tipo pues, del elemento de corte va a depender evidentemente de la formación en la que se va a trabajar como tal. En cuanto a los cortadores de esta broca, un cortador de esta broca PVC consiste de una serie de diamantes sintéticos que van a estar unidos a una base de carburo de tungsteno, ¿okay? Estos cortadores PVC se sueldan a la broca después de haberse unido al cuerpo y su principal objetivo es el de obtener un cortador de mayor duración y por supuesto que tenga una mayor resistencia al desgaste. En cuanto ahora a lo que podemos observar en nuestra pantalla, el tipo de cuerpo, ¿no?, de broca, ¿ok? El tipo de cuerpo de estas brocas PVC, ellas pueden estar fabricadas, como puedes observar en tu pantalla allí, de un cuerpo de matriz o carburo de tungsteno y o cuerpo de acero, ¿ok? Ese cuerpo de carburo de tungsteno, básicamente, él consiste de una matriz hecha a partir de carburo de tungsteno en polvo con una aleación de níquel y cobre que actúa como ese material aglutinante para colocar pues, todo junto, ¿no?, en su lugar como tal. La matriz protege y soporta a los cortadores y define la dirección en que van a circular los fluidos, incluyendo pues, los conductos interiores y las áreas de los canales de limpieza como tal. Ahora, una broca PVC de cuerpo de acero, acá pues como su nombre lo indica, el material utilizado para fabricar esta broca es un acero de alta aleación que provee una buena resistencia y una buena elasticidad, ¿ok? Cuando se finaliza el proceso de fabricación de esta broca como tal, la corona se suelda a la espiga y simultáneamente pues los cortadores se van adhiriendo o se adhieren a la broca mediante soldaduras, ¿ok? Debido a que el material, el acero, pues, ofrece una mejor resistencia a la abrasión y a la erosión, ¿ok?, que la matriz de carburo de tungsteno, pues aquí es necesario aplicar un material duro en zonas críticas del cuerpo con el fin pues, de prolongar la vida útil de esa broca como tal. Acá tenemos una gráfica de cómo es esa broca de cuerpo de matriz o de carburo de tungsteno, pues cada una de las partes, ¿no?, que conforman la broca. Tenemos pues las boquillas intercambiables, tenemos las boquillas fijas, el núcleo de acero, los cortadores, tenemos por acá la espiga, ¿ok?, la cara pues de enrosque, cada uno de los elementos que te va a conformar a ti o que le dan la estructura a esa broca de cuerpo de matriz o de carburo de tungsteno. Esa espiga, ¿ok?, que es la que nosotros vemos acá al final de nuestra broca, esa espiga es la que vincula
a la broca con la sarta de perforación, y esta pues se fabrica con acero de alto porcentaje de aleación tratado térmicamente. Pues por allí, a diferencia de la otra que era una especie de rosca, ¿okay?, que tiene donde va conectada la sarta de perforación, aquí es a través de espiga, que pues tiene una forma diferente a la que vimos anteriormente, y por ahí es donde va pues roscada o conectada la sarta de perforación a la broca, pues para ser introducida dentro de la formación. ¿Okay? Lo puedes observar allí, tienes cada una de las partes, ¿no?, que componen a esta broca, los elementos de corte, las boquillas, y cada uno de los elementos que dan soporte, ¿no?, para pues tener la forma de nuestra broca como tal, y que pueda realizar el trabajo para el que ella fue diseñada. Acá tenemos ahora la del cuerpo de acero, ¿ok? Igual que en la anterior, pues acá tenemos la espiga, que es por donde va pues conectada la sarta de perforación. Lo que cambia, como te puedes dar cuenta, es el material, evidentemente. Una es de carburo de tungsteno y la otra es pues de acero. La de carburo de tungsteno es más resistente, que pues, debido pues al material, que la de acero, pero una es para formaciones más duras y la otra es para formaciones menos consolidadas, pero básicamente pues tiene los mismos elementos, ¿no?, para realizar el trabajo como tal. Lo que cambia es el material con el que está siendo pues fabricada la broca. Acá tenemos ahora, que la vimos pues en la parte anterior, más ampliado, la broca como tal. Fíjate que acá no es una espiga, sino una conexión roscada, que es esto, donde se conecta la sarta de perforación para este tipo de broca. Pues vemos los 3 conos que ella tiene, vemos acá pues los dientes, ¿no?, que son los que hacen la inserción, son los que se insertan, se clavan, por decirlo de alguna manera, dentro de la formación, y son los que hacen pues la trituración de la broca como tal. Aquí vemos pues la boquilla por donde va a salir el fluido de perforación para realizar su trabajo, y pues básicamente el cuerpo de la broca, ¿no?, es muy distinto al de la broca de carburo de tungsteno o de acero que vimos pues anteriormente, las brocas PVC. Ahora tenemos por acá, aunque ya lo hemos definido, para pues, que te quede allí a ti en el material como tal, una definición de lo que son pues, las brocas PVC, y también tenemos una definición de lo que son las brocas tricónicas. Como puedes observar acá, para las brocas tricónicas, es el tipo de broca más común actualmente usada. Ellas tienen 3 conos, los cuales pues se van interfiriendo y luego limpiando entre sí, con filas de cortadores en cada cono. Los conos son principalmente de 2 tipos, o bien de dientes tallados o de insertos de carburo de tungsteno, ¿ok? Y pueden ser de varios tamaños y dureza, de acuerdo a las litologías pues previstas, lo que tú vas a encontrar en tu formación. Una gran cantidad de calor se genera por la fricción durante la perforación, y este calor debe ser disipado. Que nosotros sabemos que el fluido de perforación que se va a circular es el que debe tener pues, todas estas propiedades para que la barrera de perforación en conjunto con la sarta de perforación, mientras está haciendo su trabajo, pues no colapse, ¿no? Debe conferirle esas propiedades de enfriar y lubricar la barrera, de mantener pues los ripios en suspensión cuando vamos a hacer un cambio de conexión, etcétera, ¿no? Todas estas propiedades se las confiere el fluido de perforación para que, bueno, nuestro equipamiento, nuestra barrera, nuestra broca como tal, trabaje mejor. Porque evidentemente, a medida que ella va rotando dentro de la formación, que va cortando la formación, allí se va a generar calor, producto de la fricción de la barrera con la formación, y bueno, el que logra disipar esto, como te decía, y como vimos en la clase de fluidos, es nuestro fluido pues de perforación como tal, que es el que permite que nosotros pues podamos realizar nuestro trabajo de manera eficiente. ¿Okay? Ahora tenemos por acá las brocas PVC, ¿okay?, que ya también de estas hablamos un poco. Como puedes observar allí, estas brocas tienen una larga vida, pues sus cortadores son muy duros y no hay rodamientos ni partes móviles. ¿Okay? Los diamantes industriales de origen natural empleados son colgados manualmente en el diseño geométrico que cubre el fondo de la broca, en forma redundante, pues que permita el funcionamiento de la misma si hay rotura de alguno de ellos. En las brocas PVC
PDC, los diamantes policristalinos son montados en una matriz de carburo de tungsteno. Estos diamantes pues realizan la perforación o el corte, mientras el carburo de tungsteno los sostiene, proveyéndoles de resistencia y rigidez, que fue pues todo lo que hablábamos en un principio, pero allí para que lo tengas en tu material al momento de estudiar, pues tienes la información allí también colocada. Otro punto importante que tenemos acá es la codificación IADC, ¿ok? Para cada una pues, de estas brocas de perforación. Como te comentaba al principio, existe una codificación, ¿ok? Que es estándar, que es la que va a permitir pues, que se haga el diseño de las compañías que fabriquen las brocas de perforación, se base en esa codificación pues, para que puedan hacerlo, como te decía, ajustándose a los requerimientos, ¿no?, de las diferentes formaciones que se pueden encontrar. Para eso se codificó, pues para que no se preste a confusión y se estándar a cada una de ellas, pero evidentemente pues estas compañías adicionan características particulares que son las que le dan como esa competitividad, ¿ok?, a su broca para que pues ella tenga una diferenciación del resto de las brocas del mercado. Y esto no es más que el código IADC, ¿ok?, que lo tenemos tanto para brocas tricónicas como para brocas PDC, que es el que tú ves en tus pantallas, que está para brocas tricónicas. Y esa IADC no es más que la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación, ¿ok? Esta Asociación Internacional de Contratistas de Perforación, que abreviado es las siglas IADC, ellos desarrollaron un sistema estandarizado que permite clasificar las brocas, ¿ok?, tanto tricónicas como PDC, y así evitar que exista una confusión entre los tipos de brocas equivalentes en relación con los distintos fabricantes, ¿ok? Para este propósito, pues se creó ese código IADC, que es una clasificación de 3 dígitos, que como puedes observar acá, fíjate que en esos 3 dígitos nosotros vamos a tener allí lo que sería la serie de esa broca, ¿ok? Las formaciones a las que aplica, eso es lo que está en el primer carácter de esa clasificación, la serie y la formación a la que aplica. En el segundo carácter vamos a tener la dureza para la que aplica esa broca, y en el tercer carácter, pues la categoría de esa broca. Por ejemplo, si estemos en una broca tricónica de dientes, ¿ok?, una serie 1, tiene serie 1, esta formación es blanda. Si aplicas esta broca a una formación dura, pues no te va a recibir, va a perder su vida útil porque no está diseñada para ese tipo de formación. Ahora bien, ya saben, por ejemplo, es una broca tricónica de dientes para formaciones blandas, ¿ok?, porque tiene la serie 1. En el segundo carácter, supongamos que te colocan el número 4, en cuanto a la dureza de las rocas que van a estar compuestas esa formación blanda, podría atacar, como puedes observar acá, a una formación de dureza, a una zona dura, ¿ok?, una formación blanda pero que tiene ciertas zonas duras. Entonces, dependiendo, como te decía, de cómo esté compuesta tu formación, tú vas a saber que en ciertos tramos pues vas a tener una formación blanda pero que tiene intercalaciones de rocas que pueden ser duras. Entonces eso te permite hacer la selección de la broca que mejor se ajuste. Y en el tercer carácter va a estar la categoría de cómo van a ser pues esos dientes, o de cuál va a ser el otro componente que tenga esa broca. Si, por ejemplo, si es el número 7, es una broca de dientes con cojinetes de fricción sellados con calibre protegido. O si es el número 1, con cojinetes de rodillo estándar no sellados. Dependiendo, vuelvo y te repito, de cómo sea tu formación, tú vas a saber si mejor te aplica una broca tricónica de dientes con cojinetes no sellados, o si te aplica mejor una broca tricónica de dientes con cojinetes de rodillo sellado. Eso ya es por la biología de la zona donde vas a estar trabajando. Pero esto es estándar. Más adelante vamos a ver cómo es que se ve en los catálogos, cómo están pues colocadas las brocas para poder hacer su selección. E igual sucede si es una broca tricónica pues de inserto. Si es para una formación pues dura donde vas a trabajar, te correspondería la serie 7.
En cuanto a la dureza, pues va a depender de cómo esté compuesta esa formación, cuáles son los tipos de rocas que están allí, que hacen todo ese conglomerado, y tú vas a hacer pues la discriminación, si tiene pues zonas de rocas duras, medias, suaves, etc. Y los cojinetes, pues dependiendo de la función que tú quieras con esa broca. Además de esto, si son barreras de cortadores, los cortadores también tienen su clasificación AIDA-C para poder elegir cuál es el cortador que mejor se adapta. Y estos pues tienen acá 4 caracteres. En el primer carácter vamos a tener pues si los cortadores son PDC, ¿okay? Si es de matriz, es decir, de carburo de tungsteno, o si es de acero, ¿okay? El material que van a ser los cortadores. En base a eso, pues si es un cortador de acero, corresponde toda esta línea de acá para hacer la discriminación de los diferentes tipos de características de ese cortador. La densidad del cortador, el tamaño que va a tener el cortador, el perfil que va a tener ese cortador. Ahora, si es de matriz, pues corresponde esta línea que está acá. ¿Cómo vas a saber tú o la persona pues que tiene que hacer la selección de la broca cuál es el tipo de cortador que mejor se ajusta, cuál es el tipo pues de cojinete que debe llevar? Porque todo eso pues se calcula, ¿ok? Cuando tú estás haciendo tu programa de broca, acorde a las características de la formación, existen fórmulas que te van a permitir a ti pues determinar no solamente el tiempo que va a tener pues la broca trabajando y los costos y todo esto, sino lo relacionado con cada elemento que debe llevar la broca para poder perforar efectivamente una formación. Evidentemente, esto no es un trabajo tan tedioso hoy en día, porque pues la selección de ese programa de broca se hace con la data que tienes de pozos vecinos, que te permite ver a ti cómo se ha comportado una broca en particular, y en base a eso pues tú haces tu extrapolación para pues decir, a mi pozo nuevo le puede funcionar este tipo de broca, ¿ok? Pero eso, en teoría, es como se hace esa selección, ¿no?, de cada uno de los elementos. No sé si me sigues, César, lo que te decir. Sí, ingeniera, sí, aquí la estoy siguiendo. Hasta el momento ninguna duda. Continuamos entonces. Continuamos por acá entonces. Acá tenemos ahora la clasificación AIDA-C y ADC cuando estamos hablando de brocas de conos de rodillo, ¿ok? Como te decía, esas brocas pues tienen como que una etiqueta, ¿no? Y en esa etiqueta vas a tener colocada esta serie pues de números, no necesariamente estos que están acá, porque va a depender de la broca que tengas allí, y en base a esos números, como eso ya es estándar, tú vas a saber qué representa cada tipo de número y vas a saber para qué aplica esa broca. Por ejemplo, en este caso del ejemplo que tenemos acá, una 517G, el número 5 te va a indicar a ti la estructura o la serie de estructura de corte. En este caso es para formaciones de suaves a medias, ¿ok? Es el número 5. El número 1 te va a indicar a ti el tipo de estructura de corte, de 1 a 4, ¿ok? El 1 se refiere a las formaciones más blandas en una serie particular y el 4 se refiere a la formación más dura dentro de una serie en particular, ¿ok? Entonces, si en este caso pues es 1, estamos hablando de una formación muy blanda. El número 7 te hace referencia a la descripción de los cojinetes que va a tener esa broca, ¿ok? En este caso, el número 7 es para cojinetes pues sellados por fricción en el gancho pues de la broca como tal. Y el número G es una característica opcional, ¿ok? Que ya esto es, depende pues de como que ese plus que te ofrece la compañía, y pues por eso evidentemente se paga. En este caso la letra G representa que el gancho está protegido al cuerpo, el gancho pues de la broca como tal, y eso va a depender obviamente de lo que tú quieras lograr con tu broca, pero lo que siempre va a ser como que fijo, ¿no?, que siempre va a tener una broca, son estas 3 primeras codificaciones. La letra que tenga por acá ya es opcional, de una característica adicional que quiera la operadora, que se le puede pues colocar a la barrera como tal. Los cortadores fijos, al igual pues que los que vimos anteriormente, tienen esa misma codificación, ¿no?, aplicada pues en este caso al cortador fijo, donde la letra, la primera letra que te aparezca acá, la primera codificación, representa el material del cuerpo, ¿ok? Si es M, va a ser matriz de carburo de tungsteno, y si es la letra A, vas a referirte a un cortador de acero, ¿ok?
el siguiente número con el que te consigas por acá se va a referir a la densidad del cortador, ¿ok? Si es un cortador PDC, va de 1 a 4, que sería barreras de diamante, o sea, la clasificación de 1 a 4 es para barreras de diamante, y de 6 a 8, mientras menor sea la cantidad, pues más ligera va a ser la barrera, ¿ok? Perdón, PDC 1 a 4, en este caso el cortador sería pues PDC, y si es de 6 a 8, sería un cortador pues de diamante, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esto. Luego tenemos por acá el número 3 que representa el tamaño que va a tener ese cortador. Para cortador PVC, el 1 va a indicar mayor de 24 milímetros, el 2 entre 14 y 24 milímetros y el 3 entre 8 y 14 milímetros. El número 4 pues va a ser más pequeño que ese 8. Para barreras de diamante, ¿ok? El 1 va a representar pues diamante natural, el 2 para el TPS, que como te comentaba al principio, ese TPS son barreras de diamante térmicamente estable, ¿ok? Estas barreras, al igual que las de diamante natural, es de un solo cuerpo, pues sin partes móviles, y ellas son usadas para perforaciones de rocas duras, como caliza dura, como basalto, como arenas, ¿ok? Entre otras, y pues son un poco más usadas para la perforación convencional que las de diamante natural. Pero bueno, como te dije, eso depende de lo que el presupuesto, ¿no? La selección de una u otra. Y este número 2 va a representar el perfil de ese cortador, ¿ok? Como ves acá, el último dígito indica el estilo general del cuerpo y varía desde número 1, que sería perfil plano, a número 4, estilo de turbina con flancos largos. Entonces, pues dependiendo de tu formación, tú vas a saber si vas a requerir un perfil plano o un perfil con flancos largos, lo que vaya a perforar mejor esa zona donde tú vas a trabajar. Puedes observar al final de esta lámina los códigos A y C para cortadores fijos únicamente tienen la intención de ser un medio para caracterizar el aspecto físico general de la barrera de cortador fijo. A diferencia de la clasificación IADC para las barreras de rodillo, estos códigos no representan una guía para la aplicación, es más que todo con consideraciones de diseño como tal. Acá está ahora la planilla que yo te comentaba que se llena una vez que una barrera cumple su objetivo dentro de una formación donde estaba trabajando. Ella es retirada y en superficie pues se analiza para ver cómo quedó esa barrera. Se analiza físicamente. El resultado que te arroje ese análisis, pues tú lo vas a colocar en estas planillas porque es el que te permite a ti, o es ese historial que vas a tener de tu barrera, que te va a permitir a ti hacer la selección de tu barrera para pozos vecinos, ¿ok? Cómo se están comportando esas barreras con las que estás trabajando allí. Como puedes observar ahí en tu pantalla, la Asociación Internacional de Contratistas pues, de Perforación desarrolló esta metodología para describir las barreras usadas, ¿ok? Esta información es esencial para el análisis detallado para la operación de barreras. Como puedes observar acá, qué es lo que se va a colocar en esas planillas, ¿no? Primero, cómo está quedando la estructura de corte, ¿ok? Cómo quedaron las hileras interiores, las hileras exteriores, cómo fue el desgaste y cuál es la ubicación de esa hilera desgastada, ¿ok? También vas a colocar allí, o se coloca allí, cómo quedó el sello de la barrera, cuál es el calibre de la barrera utilizada y cualquier otra característica adicional que sea importante mencionar y la razón por la que esa barrera pues, fue sacada de la perforación como tal. Acá observamos cómo vas a rellenar esa planilla, ¿ok? Cuando estamos hablando en este ejemplo de barreras de cortadores fijos, cuando la sacas. Acá tenemos nuestra barrera pues, de cortador fijo, tenemos nuestra hilera interna y tenemos nuestra externa, ¿ok? Aquí pues tú vas a colocar cómo quedó cada una de esas hileras. Tú vas a ver, ¿ok? Cómo quedó pues cada uno de los dientes, ¿no? Que va a tener esa barrera en cada una de sus hileras y vas a colocar acá el número que corresponda el número que corresponda a ese desgaste. Si es de la hilera interior, tú marcas, estoy acá en la hilera interior. Vas a ver cómo quedó, ¿ok? Si no hubo desgaste, pues colocas el número 0 porque quedó pues intacta. Si hubo un medio desgaste, pues colocas el número 1 y así sucesivamente, bueno, y el máximo desgaste, como puedes ver acá, es el número 7.
como puedes observar acá, la estructura de corte pues se clasifica de 0 a 8, dependiendo del porcentaje de la estructura de corte que se perdió. 0, es decir, está intacta, no se perdió nada. Y el número 8, pues 100% de desgaste de cada una pues, de esas hileras. Las barreras de conos de rodillo sucede pues igual. Tú vas a colocar el número de conos que está, si está en el primer cono, en el segundo cono o en el tercer cono, ¿ok? Y cómo quedaron cada una de esas estructuras de corte en base a esto. Si no hubo desgaste, pues colocas el número 0. Si hubo un desgaste pues, moderado, el número 1. Y así pues para cada uno de los dientes o de los elementos que componen la estructura de corte de esa barrera. Porque bueno, eso te va a dar una idea a ti de qué es lo que está afrontándose allá abajo la barrera y cuál fue la razón para que la sacaras de allá abajo. Acá, luego en la parte de por qué, cuál es el motivo del desgaste de la broca, eso pues va a depender evidentemente de los problemas operacionales que se hayan podido pues encontrar allá abajo tu broca como tal, ¿ok? Y esto también pues está estandarizado, está codificado, ¿ok? Con unas letras, como puedes observar allí, que son las que te van a decir a ti qué es lo que vas a colocar acá. Por ejemplo, si la barrena, el desgaste de la barrena se debe a una falla de adherencia, ¿ok? Tú no vas a colocar acá falla de adherencia, sino que simplemente colocas la clasificación que corresponde, que es BF, ¿no? Igual para cada una de los problemas que se haya podido presentar, si tienes una broca de cono o de rodillo. No vas a colocar el problema en completo, ¿no? No vas a escribir el problema completo, porque evidentemente en taladro eso resta tiempo. Entonces, lo que hace es colocar la codificación que corresponde, que es mucho más rápido y como es estándar, pues la siguiente persona que lea esa planilla lo va a poder entender, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para las cuales se pueda generar el desgaste de una barrena de cortador fijo? Bueno, por una falla de adherencia, por cortadores rotos, por una embolada. Más adelante pues vamos a ir viendo algunos de estos problemas más en detalle, ¿no? Para pues, ver qué es lo que representa cada uno de estos. Por erosión, por calor. Y en lugar, como te decía, de colocar la frase completa, pues vamos a colocar esta codificación que es estándar, y otra persona pues que esté en el área, que lea este material, va a entender qué es lo que está pasando allí. Igual con las barreras de cono de rodillo, ¿no? Si es por cono roto, en este caso sería BC, si es por falla, pues el hueso sería BF, si es por dientes o cortadores rotos sería BT, etcétera, ¿no? Como te decía, esto es pues lo que vas a colocar aquí, la codificación que es estándar para esto. Tenemos acá ahora lo que tiene que ver pues con los cortadores fijos. También vas a colocar allí cuál va a ser el desgaste de sus conos. Haces tu inspección físicamente y ves cómo quedaron esos cortadores. Ves los cortadores pues de la parte de poste o de perno. Si no hubo desgaste, vas a colocar NO. Si el cortador pues estuvo desgastado de esta manera, pues colocas WT. Si el cortador pues estuvo roto, vas a colocar DT. Si el cortador estuvo pues perdido, vas a colocar LT. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un cono roto, esto pues se debe, ¿no? A la interferencia de conos, se dejó caer la broca pues volvió un borde durante un viaje, ¿ok? O que había presencia de H2S y produjo, ¿no? Que este cono pues se cayera de allí. Entonces, cuando la persona lee la codificación, por ejemplo, si es de cono roto, que va a leer allí PC, él sabría ya por qué está sucediendo eso sin tener que darle pues más explicación. Igual para los cortadores de cilindro. Si no hay desgaste, NO, ellos saldrían de esta forma. Si el cortador está desgastado, colocas WT, saldría de esta forma. Si el cortador está roto, esto es lo que vas a observar en superficie. Si el cortador está perdido, pues evidentemente no lo vas a ver y vas a colocar LT, y así cada uno de las diferentes situaciones que te puedan haber generado a ti la pérdida de ese cortador. Acá, como te decía, una pregunta, tenemos algunos... Ajá. Esa yo la llamo inspección. Ajá. Esa broca se hace por un periodo determinado o simplemente cuando se está presentando alguna falla. Cuando tú saques la barrena de perforación, ya sea porque pues terminó la perforación como tal y vas a sacar todo tu equipamiento, pues vas a hacer
colocar la otra y continuar con la perforación. Siempre que haya un cambio de barrera, pues tú lo vas a hacer la inspección. Ahora me sirve otra pregunta. Entonces, desde que se inicia la perforación hasta el final, ¿se utiliza la misma? O sea, ¿es posible o se hace...? Es posible dependiendo de la formación y por supuesto por la economía del proyecto, pero hay formaciones donde evidentemente pues no vas a poder, precisamente por la geología, ¿no?, de la zona y por el tiempo de perforaciones que tú quieras terminar tu pozo. Vas a requerir pues hacer los cambios de barreras. Lo va a determinar a ti la geología de la zona. Pero sí es posible, dependiendo de la zona, utilizar una sola barrera. Listo, vas a hacer la selección de esa barrera en base a las características de tu zona, la que te sea pues más económica y que te permita perforar, por supuesto, una mayor cantidad pues de tramos, ¿no?, durante la perforación. Claro. Bueno. Listo. Ok. Ahora, como puedes observar acá, tenemos algunos ejemplos de cuáles de esos desgastes que tú colocas en la planilla, qué es lo que representa, ¿no? Tenemos acá el de la broca embolada, que vas a colocar TU. Como puedes observar en tu pantalla, cuando la broca está embolada es porque se le coloca alrededor de la broca como una especie, ¿no?, de capa o de costra de lodo, de fluido de perforación, que evidentemente cuando intentes rotar la broca, pues te lo va a impedir de cierta forma porque tienes allí una capa, ¿no?, que se te está generando. Y esa capa pues se genera, o esta costra de lodo de perforación, evidentemente porque es una falla, ¿no?, en el fluido de perforación como tal. Hay una falla en el fluido de perforación, las propiedades del lodo no están adecuadas o están acordes a la zona y está generando pues que el fluido quede como que, en vez de salir, por decirlo de alguna manera, te cubra la broca y te esté impidiendo la perforación. Entonces, como te decía, lo que te genera que la broca esté embolada, bueno, una pobre hidráulica, las propiedades del lodo de perforación que no están acordes, ¿ok? Forzar la broca con la formación, pues con las bombas apagadas, y una formación que pueda ser pegajosa. Entonces, cuando la persona que está arriba en superficie lee que las causas del desgaste de la broca fue por broca embolada, él va a saber que no necesariamente es porque la broca no era la adecuada a la formación, sino que en este caso el problema se debió a lo relacionado con el fluido de perforación. Entonces, fíjate cómo hay que tener cuidado con cada uno de los servicios y es lo que te va a poder decir a ti, no, de un pozo vecino tú podrías aplicar este mismo tipo de broca, pero tienes que estar pendiente con el fluido de perforación que mantenga sus propiedades durante el transcurso pues de la perforación de la zona como tal para que no ocurra este problema. Acá tenemos otro de los problemas, barrera embolada primaria con cono atascado. Ok, aquí pues no tenemos una costra de lodo tan grande como la que vimos anteriormente y tenemos pues un cono atascado, ¿ok? Cuando sucede este problema del cono atascado, bueno, ya sabemos que la parte de la embolada es por problemas con la hidráulica del fluido de perforación y lo del cono pues tiene que ver con que la broca realizó pues algún impacto, ¿no?, fuerte, más de lo debido, contra la formación, una mala interferencia de los conos como tal y la broca es muy agresiva para la formación. Aquí ya el problema pues sí se debería a la broca como tal, que no es la acorde para la formación. Puede ser una formación blanda y una broca para formaciones duras, está siendo muy afectada contra esa formación y por eso pues sucede lo de este cono atascado ahí. Es posible, ingeniero, es posible que se detecte cuando la broca está embolada desde la superficie, es posible detectarlo y existe alguna técnica como para limpiar, porque analizo que es como un exceso de suciedad, acumulación precisamente de residuos de sólidos, ¿cierto? Claro, se puede mejorar si alguna... arriba en superficie. Y si arriba en superficie, pues tú lo vas a detectar, vas a tener de repente mayor torque, mayor arrastre, y enseguida pues te vas a chequear cómo está tu fluido de perforación y mejoras, ¿no?, la propiedad que haya, que no esté acorde, circulas y puedes tener, limpiar tu barrera como tal, porque recuerda que el fluido pues va a salir a presión, ¿ok?, a través de la boquilla y luego va a mandar todos esos recortes a superficie, te limpia la broca, ¿no? Entonces, pues mejorando la propiedad del fluido, pues puedes solucionar ese problema.
que es el cortador pues cincelado, ¿ok? Como puedes observar, el cortador cincelado es como que queda pues de uno de los lados más desgastado, ¿no? Que otro pues de los lados del cortador como tal, y esto pues se va a deber a las características de la formación donde tú estés trabajando. Son formaciones agresivas que van a tender a eso, ¿no? A desgastarte tu barrena, y precisamente porque estás utilizando una broca que no es la acorde para esa zona donde estás trabajando. Acá tenemos ahora lo que sería pues el cortador perdido como tal. Pues un cortador perdido, evidentemente vas a tener un vacío allí dentro del espacio pues donde debería estar, y esto pues se debe a que la broca pues se dejó caer durante la perforación. Tuviste un excesivo peso sobre la barrera, un excesivo fluido de presión del fluido de perforación, o la densidad de ese fluido de perforación fue excesiva y te produjo que se desprendiera ese cortador. Puedes tener también, se puede deber a excesivas revoluciones por minuto de la broca, ¿ok? Que te generan la pérdida de ese cortador, o que es una formación muy dura. Pero ya esto sería evidentemente problemas de la broca por no estar adecuada a la zona donde estás trabajando. Vamos a hablar ahora un poco lo que tiene que ver con el proceso pues, de selección de una broca de perforación. Al momento de nosotros evaluar una broca, existe pues, una serie de puntos que son claves, que son los que nos van a permitir a nosotros determinar, ¿no?, si es la más adecuada para una zona o no. Nosotros debemos saber, debemos tener esos datos pues, de pozos vecinos, que son los que nos van a dar a nosotros una idea de qué broca se puede ajustar mejor para una determinada zona o no. También pues debemos saber cómo luce una broca nueva para poder compararla con alguna broca pues, que ya haya sido utilizada, y saber si aún le queda algún tipo pues, de vida útil a esa broca que nosotros tenemos allí antes de hacer una compra, ¿no?, de una broca nueva. Debemos también pues, conocer la secuencia, ¿no?, de los eventos sucedidos durante la perforación de los pozos vecinos, que fue determinante allí a medida que se iba perforando cada zona, para pues nosotros hacer la selección de nuestra broca de una manera inteligente, ¿ok? Para pues esos pozos pues donde nosotros vamos a trabajar. Entonces cabe la pregunta de cuál sería, de toda esta cantidad pues, de brocas que hay en el mercado, cuál sería la broca más óptima, cuál es la que nosotros pues, debemos seleccionar. Básicamente, la selección de las barreras de perforación, evidentemente, pues, es crucial para el éxito de nuestro proceso de perforación. Para que podamos tener una correcta selección pues, de la barrera como tal, nosotros debemos conocer los diferentes tipos de barreras disponibles y, por supuesto, sus mecanismos de corte en la roca, porque nos vamos a basar pues, en las características biológicas de la formación para seleccionarlo. Debemos también conocer los parámetros operacionales adecuados para cada tipo de barrera, pues, que logre su rendimiento óptimo, y por eso pues nos basamos entonces en esta codificación IADC, ¿ok? Pues que nos va a dar a nosotros como una ventaja, ¿no?, para saber las características que tienen cada una de esas brocas que existen en el mercado, y en base pues a la geología de nuestra zona, hacer la selección de la broca pues que sea más óptima para la zona donde nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? Como puedes observar acá, primero que nada, entonces conocer de las brocas que existen en el mercado, cuáles son las ventajas que ofrecen pues cada una de estas brocas, y cuáles son pues estas consideraciones que nosotros debemos tener, en las cuales ellas no funcionan tan bien, para pues poder hacer la discriminación, ¿no?, de cuál va a ser la broca pues que mejor se ajusta a nuestra zona en particular. Por ejemplo, las brocas PVC o de compactos policristalinos de diamante, una de sus ventajas, nos presenta una alta velocidad de perforación y tiene pues larga vida. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que ella sufra daño por impacto, la abrasividad y la estabilidad. Si es una información es muy abrasiva, pues esta broca no nos va a funcionar, ¿ok? Ahora, las brocas de dientes, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja que te ofrecen? Alta velocidad de perforación, buena estabilidad y son económicas.
¿Qué debemos tener en cuenta? La velocidad del desgaste de diente pues es mayor dependiendo de la formación y la vida del cojinete pues también se ve afectada en un tiempo corto, ¿no? Entonces debo saber qué tipo de formación tengo y qué es lo que pesa para mí, ¿ok? Si es la velocidad de perforación, en base a lo que yo voy a hacer la selección, si es en base a la economía del proyecto que yo voy a hacer la selección, o si es en base a la vida útil de la herramienta, porque pues puedo estar pensando que voy a perforar este pozo, pero esta broca me puede servir para futuros pozos. Entonces, en base a eso, yo hago la discriminación de cuál broca pues es la que me puede venir mejor o no para una determinada zona. Si es una broca de insertos, ¿cuál es la ventaja que ello ofrece? Una buena durabilidad de la estructura de corte, trabaja en un amplio rango de formaciones, tiene una buena tolerancia entre capas, se puede dirigir y es estable. ¿Qué debo yo tener en consideración? Que la velocidad de perforación va a ser más lenta y por supuesto la vida de los cojinentes. Entonces, sí, parámetro imperante para mí a la hora de hacer la selección de las brocas es mi tiempo de perforación. Esta broca no me va a servir porque la velocidad de perforación es más lenta, ¿no? Ahí yo tengo que ver qué es lo que es para la operadora en ese momento, pues sí es eso, la velocidad de perforación o la economía o la durabilidad de la broca como parámetro pues de selección a la hora pues de elegir cuál es la broca que mejor se ajusta. Si tenemos la broca de diamante natural e impregnado, la ventaja que ella ofrece es una broca muy durable y es una broca con capacidad para rocas duras. ¿Qué debo tener en cuenta? Que la velocidad de perforación es más lenta, que ella es sensible a las revoluciones por minuto, ¿ok? Si yo me salgo pues, del programa que tengo establecido allí, pues voy a afectarme a la barrera. Las aplicaciones de costo pues, son elevados y riesgo de sufrir daño en contacto con residuos metálicos en el pozo. Entonces, como puedes darte cuenta hasta este momento en lo que tiene que ver con la selección de la broca, es importante que la persona encargada de hacer esta selección pues conozca las características o las ventajas que ofrece cada una de las brocas del mercado y qué son esos parámetros que yo debo tener en cuenta, ¿ok? Que no son los más favorables de esa broca a la hora yo de hacer mi selección. Y en base a lo que esté buscando la operadora, si es economía, si es vida útil o si es tiempo de perforación, elegir cuál va a ser la broca pues que mejor me ajusta, ¿ok? Entonces, como puedes haberte dado cuenta hasta ese punto. Una pregunta, ¿los residuos metálicos en el pozo son propios de la perforación? Claro, porque de repente, o sea, producto de la misma perforación, puedes haber dejado caer algún tipo pues, de herramienta como tal dentro del pozo, ¿ok? Y puede haber quedado algún residuo allí que te afecte a la broca como tal, o de la misma broca, o de alguna broca anterior, por decirlo de alguna manera, porque le puede haber caído un diente, un inserto, ¿ok? Que evidentemente eso es metal y te puede afectar la perforación, la eficiencia de tu broca. Ok. Entonces, como te decía, en la selección de la broca adecuada para perforar una determinada formación, pues te has dado cuenta que se deben analizar un gran número pues, de variables, ¿ok? Que ellas interactúan o se interrelacionan entre sí, ¿ok? Lo indispensable que se conozca a la hora de hacer la selección de la broca, primero, la evaluación del desgaste de las brocas previamente empleadas, ¿ok? Esa ficha o esa planilla o esa inspección que se hace cada vez que sacas una broca, se tiene ese registro allí y se evalúa, ¿no? Cómo quedaron las brocas, por qué salieron, qué fue lo que pasó allí, qué problemas se presentaron, porque te da una idea si era una formación muy dura, si era una formación abrasiva, etc. También pues conocer los rendimientos de las brocas de pozos vecinos, ¿ok? Los registros físicos de los pozos vecinos y del tipo de pozos que tienen. También pues debes conocer ese software especializado, ¿ok? En cálculo y análisis para la selección de los parámetros de tu broca como tal. Es muy importante. Las propiedades de los fluidos de perforación pues que se vayan a emplear en función de la broca elegida para que pueda tener éxito, ¿no? Tanto el fluido que está circulando como la broca, porque ellos es como una sinergia que hay ahí, ¿no? Entre la broca y el fluido como tal. Y por supuesto, la columna litológica de las formaciones a perforar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se analiza? Como todo lo que nosotros hemos visto, la geología, ¿ok? De ese pozo por donde nosotros vamos a estar realizando el trabajo como tal.
la geología, el análisis geológico de la formación. ¿De dónde lo obtenemos? Lo obtenemos tanto pues de la columna sedimentaria, de esa zona en particular donde vamos a trabajar, del registro, pues del registro de lodo, ¿okay? De Buchlogi, que nos va a dar a nosotros, eso lo vimos acá, la discriminación pues, litológica con profundidad de cada una de las zonas donde nosotros vamos pasando, ¿ok? Nos va diciendo si tenemos calizas, si tenemos dolomitas, si tenemos lutitas, ¿ok? Y en base a eso, pues nosotros sabemos a qué profundidad está y si es una formación dura, si es una formación pues menos consolidada, y allí pues podemos ir deduciendo, ¿no? Cuál sería pues la broca que mejor se nos ajusta a nosotros para el trabajo en particular pues, que vamos a estar realizando, ¿ok? Conocer pues la geología de la zona, cómo están los estratos, cómo está depositado este hidrocarburo allá abajo, qué es lo que nosotros tenemos allí, si tenemos un domo de sal, ¿ok? Porque pues ya sabemos que si nosotros tenemos un domo de sal, no podemos entrarle de frente a ese domo de sal, porque por la composición evidentemente va a ser corrosivo a cada uno de los componentes con los que estamos perforando. Entonces debemos saber cómo está la geología de nuestra zona, cómo están los estratos de esa zona, ¿ok? ¿Qué analizamos también? La información que nosotros obtenemos de los pozos vecinos o los datos de los pozos vecinos. En este punto, un análisis objetivo de los pozos vecinos, ¿ok? De los pozos de correlación, nos ofrece a nosotros la oportunidad de comprender las condiciones en el fondo del pozo, ¿ok? Las limitaciones en la perforación y en algunos casos también nos permite comprender o nos permite hacer la adecuada selección de la broca, ¿ok? También podemos considerar acá los registros, los récords de la broca y toda la información relacionada con nuestro pozo a perforar. Acá tenemos pues los registros de pozo que nos van a hacer a nosotros esta discriminación de las litologías que estamos atravesando, cuál es mi zona de gas, cuál es mi zona de petróleo, ¿ok? Cómo están las resistividades, todos esos parámetros que nosotros obtenemos allí. Tenemos también pues el registro de la perforación como tal, donde vamos a ver allí pues el fluido de perforación, las características de ese fluido, la densidad con la que se está circulando, ¿ok? Todos esos parámetros inherentes a nuestro registro, a nuestro fluido de perforación. El registro de cada una de las barreras de esos pozos vecinos. Allí vamos a tener pues la corrida de ese pozo, el tipo de barrena, el diámetro, ¿no? Cada una de las características que tienen que ver con esa broca que nosotros utilizamos en esos pozos, porque pues en cada pozo se lleva un registro, como ya has visto, de las brocas utilizadas y todo esto con la finalidad de conocer los detalles de cada uno de los trabajos que se han hecho pues, en cada corrida. Y esto nos permite a nosotros determinar los factores que mejoraron o que redujeron en alguna manera el desempeño de la perforación y así pues poder utilizarlo como ventaja en una próxima corrida, ¿ok? ¿Cuáles son esos factores que nosotros observamos allí en ese registro de barreras? Condición de la broca anterior que nosotros corrimos en el pozo, por ejemplo, si fue una broca nueva o si fue una broca reutilizada, los parámetros operacionales de la corrida anterior, ¿ok? Recomendaciones y observaciones pues sugeridas en la perforación de cada uno de esos pozos. Aquí como puedes observar tienes colocado el peso sobre la barrena, ¿ok? Las revoluciones por minuto, la ROP, que es el avance o la tasa de penetración de la broca, cómo fue en cada una de esas corridas y te permite ver pues cuál fue la más óptima, ¿no? Cuál de todas esas brocas fue la que mejor funcionó. Aquí tienes pues el tipo de broca, si es una broca de inserto, si es una broca PVC, ¿ok? La característica pues de esa broca, el diámetro por supuesto, ¿ok? Aquí tienes el nombre de la broca, que es la etiqueta que yo te decía porque tiene cada una de las brocas con una codificación y a cada letra de esta, según la AIDA C, lo que vimos, dependiendo si es tricónica, si es insertos, etcétera, corresponde, ¿no? Tú vas a saber si fue para una formación dura, si fue de insertos de cojinete, si fue de dientes de acero, etcétera. Cada código de esto, cada número de esto, cada letra de esta, pues te da una característica que tuvo esa broca. Y así pues tú vas a saber cuál fue evidentemente la que mejor se adaptó a cada uno de esos pozos donde tienes pues el registro, ¿no? De esa broca como tal. ¿Qué analizamos nosotros entonces? El desempeño
del pozo promedio, el desempeño del intervalo promedio, el desempeño de la corrida individual promedio y los promedios seleccionados, ¿okay? El mejor o el más reciente de cada una de las brocas que se corrieron en esos pozos que nosotros tenemos como dato, ¿no? Para poder saber qué es lo que mejor se me puede adaptar en mi pozo nuevo o mi pozo vecino. ¿Cuáles son entonces los objetivos, ¿no?, que se persiguen con todo esto? Primero, la compañía que está ofreciendo el producto como tal, pues ella debe preguntarle pues al cliente qué es lo que quiere, ¿no?, de la broca, en base a qué él va a hacer la selección. Si es en base a la durabilidad, porque le puede servir para futuros pozos, si es en base a la velocidad de perforación, si es lo que quiere pues es perforar en un menor tiempo, si es en base a los costos, quiere brocas pues más económicas, si esa broca va a ser utilizada para perforación direccional, o si la va a querer en cuanto pues a las condiciones de desgaste de la broca, ¿no? ¿Qué es lo que pesa para él a la hora de seleccionar en la broca? Y así pues mostrarle en base a eso cuáles son las brocas que tiene, pues y hacer la selección. Acorde a esto se determina pues la viabilidad de cuál broca puede funcionar y cuál no, y luego que se tiene amarrado todo esto, pues se hace la finalización y se llega a un acuerdo pues respecto a los objetivos que se plantearon y se decide pues cuál es la broca que mejor puede funcionar, ¿no? Pero antes de llegar a este punto, evidentemente, pues la compañía operadora ya tiene como que ese basamento, ¿no?, de lo que son los registros de pozos vecinos, de toda esta historial que él va recogiendo, que le permite llegar a este punto con la compañía que le está ofreciendo pues la broca, seguro de qué es lo que quiere y en base a qué pues va a ser su requerimiento, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces las limitaciones, ¿ok?, de todo esto? Primero, restricciones de operación, ¿ok?, especificaciones del equipo de perforación. Tenemos que ver, pues, si el equipo de perforación que nosotros tenemos, pues, cuáles son las características de nuestro equipo, pues, de perforación como tal, ¿ok?, para que, pues, podamos, pues, nosotros seleccionar una broca que vaya, pues, a ser compatible, ¿no?, con todas las herramientas que nosotros tenemos allí colocadas para realizar nuestro trabajo como tal. Por supuesto, restricciones contractuales de que puedan hacer la selección en una compañía y no en otra, o en los temas pues ya de contratación como tal, restricciones económicas, el presupuesto pues, que tenga para esto como tal, y cambios de mentalidad, porque de repente en un momento dado el cliente, la operadora, quiere hacer la selección en base a la economía, pero se da cuenta que lo que realmente le importa después no es tanto la economía, sino la velocidad de perforación, y puede hacer allí un cambio, ¿no? Porque al final, pues el cliente, como dicen, pues siempre tiene la razón y hay que escuchar lo que quiere el cliente. Entonces, básicamente, la selección de nuestra broca, primero que nada, pues debemos tener amarrada la información de pozos vecinos, ¿ok? Debemos entonces tener buenos datos sobre las formaciones, ¿ok?, que van a perforarse en el intervalo objetivo, ¿ok? Así nosotros vamos a poder seleccionar con mejor criterio la estructura óptima de corte, la densidad que requiere la aplicación, ya sea si es una broca sicónica o si es una broca de diamante como tal, ¿ok? Debemos pues entonces conocer la geología de la zona, cómo va a estar los estratos de la zona compuestos, si es de arcilla, si es de yeso, si es de lutita, si es de vaporita, si es arenita, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de roca que yo voy a tener allí? Porque cada una de ellas pues tiene una dureza en particular y las brocas están diseñadas pues para eso, ¿no?, para trabajar acorde a las características de dureza de la formación. Debemos también basarnos en los registros geofísicos de pozos vecinos que nosotros hemos pues corrido. Estos evidentemente son una fuente muy importante de información de las características de las formaciones pues, que se han atravesado, ¿ok? Algunos registros pues, son utilizados cuando se evalúa, ¿no?, principalmente la aplicación de una broca PDC, los registros necesarios con los que nosotros debemos contar, que nos van a dar una información importante para esto, es el registro neutrón, el registro gamma ray, el registro sónico y el registro de densidad. También debemos tener en consideración, que lo hablamos un poco, si vamos a realizar perforación direccional, ¿ok?, ya que
cuando estamos hablando pues, de un pozo direccional, esto es un criterio importante a la hora de seleccionar las características de la broca, ya sea una broca tricónica o una broca de diamante, porque, por ejemplo, una desventaja específica de las brocas de diamante es una ventaja, ¿no? De lo que sería pues, la broca de diamante como tal, para este caso, lo que es perforación direccional, es su gran alcance y su posibilidad para perforar esto horizontal. Sabemos que en perforación direccional algunos pozos pues, son horizontales, ¿no? Entonces esta sería una buena opción de broca, una broca de diamante a la hora de que tengamos contemplado en nuestro programa realizar una perforación pues, direccional, ¿ok? Para que pues evidentemente podamos tener éxito a la hora pues, de ir a realizar ese tipo de trabajo que no lo tendríamos pues, con otra broca. También debemos tener amarrado, que pues ya lo hemos conversado, lo que tiene que ver con la litología, ¿ok? Evidentemente, al igual que en todos los servicios, porque la información litológica es necesaria, ¿no? Para que podamos establecer esa selección óptima y adecuada de la broca como tal. El tipo de roca que nos vamos a encontrar nos ayuda a determinar la forma de corte necesaria para vencer su resistencia, ¿ok? Porque pues como vimos al principio, cada roca o las rocas tienen una característica de dureza, esfuerzo de corte, ¿ok? Resistencia, etcétera, que son las que tienen que vencer las brocas de perforación. Entonces, conociendo cuál es la broca que yo, las rocas que yo voy a perforar, puedo saber cuál es la dureza que requiero de mi broca para que pueda ser óptima la perforación como tal, ¿ok? Otro factor pues, que nosotros debemos analizar a la hora de hacer la selección de nuestra broca de perforación. Evidentemente, pues las propiedades del lodo, ¿okay? el fluido de perforación que nosotros vamos a circular, la base de ese fluido, la densidad, aditivos, porque pues como ya sabemos, el fluido debe de tener unas propiedades, ¿okay? Que son las que van a permitir que se realice la perforación de manera exitosa. ¿Okay? Él debe lubricar y enfriar la broca como tal, él debe proveer, ¿okay? De esa especie de soporte para que no colapse nuestra broca de perforación y nuestra tapa de perforación al fondo del pozo, porque evidentemente es un equipo pues, bastante pesado. Debe, además de esto, enviar los recortes de perforación a través del espacio anular hacia superficie, porque al quedar allí van a atascar a la broca y va a impedir pues, que perfore, ¿ok? Además de que debe tener debe enfriar, por supuesto, todo ese equipamiento que yo tengo allí porque se produce fricción producto de la perforación y una serie de propiedades que son importantes, ¿no? Para que nosotros podamos tener éxito dentro de nuestra perforación. Además de esto, todo lo que tiene que ver pues, con la hidráulica de la barrena o de la broca pues, como tal, ¿ok? Todos esos parámetros que nosotros debemos calcular con respecto a la broca, ¿ok? Las consideraciones que debe tener nuestra broca en cuanto al tiempo de perforación, como pues, los insertos que debe tener, o si va a tener pues, cojinetes o rodillos, todo esto evidentemente pues dependiendo de la formación que nosotros pues vamos a estar atravesando, ¿no? Que son los que van a darnos a nosotros ese parámetro para poder hacer la selección. Y por supuesto la tasa de circulación de ese fluido de perforación para que pues las boquillas puedan funcionar correctamente, ¿no? Y luego que nosotros tenemos amarrado todo esto, pues ayudados con ese código IADC, pues podemos entonces hacer la selección de cuál es la broca, pues que mejor se nos va a ajustar a nosotros para pues cada una de las formaciones que nosotros vamos a estar atravesando. Como te decía, cada compañía, ¿okay? Que fabrica pues las brocas de perforación, pues ellas ofrecen unos catálogos que es donde está ahí colocado la tecnología con la que están haciendo sus brocas, la codificación que ellas tienen, y pues van a hacerte una descripción de cada uno de esos elementos, y en base a toda la información que ha recogido pues, la persona que se encarga de hacer el programa de broca, se selecciona, ¿no? Cuál es la que mejor puede funcionar para
eh, para, para una zona, para la zona donde nosotros pues, vamos a estar trabajando. Otro de los factores que nosotros debemos considerar es la parte de la logística. Lugares remotos requieren una gran carga de inventario porque evidentemente tú no puedes esperar que llegue la barrena hacia esa parte donde tú te encuentras para continuar con la perforación. Eso no es así, es un trabajo continuo. Entonces a la hora de hacer tu programa de perforación, pues ahí amarras, ¿no? Todas las brocas que vas a necesitar y se hace la compra o pues se ve si se puede reutilizar alguna broca que ya pues se tenga en inventario. También aquí consideramos lo que es la parte pues, de las contingencias. Aquí se necesita pues, cubrir todas las necesidades potenciales y únicamente pues, se puede lograr por medio de comunicaciones efectivas. Importante entonces tener amarrado todo lo que nosotros podamos necesitar en caso de que algún elemento falle, pues tenerlo allí porque no podemos esperarnos que llegue del lugar donde se encuentra el sitio que estamos trabajando. Y por supuesto los aspectos económicos, que siempre va a ser un parámetro importante a la hora de hacer nuestra selección, pues que no se vea afectado el presupuesto que nosotros tenemos colocado, ¿no? para ese punto en particular. Importante entonces todos estos parámetros a la hora de nosotros hacer nuestra selección, ¿ok? Porque pues en base a esto nosotros vamos a hacer, y lo que nos ofrece el cliente, vamos a hacer la selección de nuestra broca, ¿ok? Vamos a tener también allí una hoja técnica, ¿no? De la barrena. Eso es básicamente un documento que es donde se muestra la información por parte del fabricante, pues referente a las características de diseño y parámetros operativos que pueda resistir o soportar la barrena, ¿ok? Ahí es como te decía, el catálogo donde pues tú vas a ver cada una de las características de diseño, ¿no? Que se encuentra, número de cortadores, tamaño de los cortadores, el número de aletas que tenga la broca, el tipo de rosca, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con las consideraciones pues, de diseño, ¿ok? También vas a tener reflejado allí los parámetros operativos a los que esta puede ser operada, porque tiene que ver con el peso sobre la barrena, la cantidad pues, de revoluciones por minuto, todo lo que tiene que ver con la hidráulica de tu barrena como tal, ¿ok? Yo te voy a colocar por acá un catálogo. Déjame salir un momento acá. De una de las compañías de brocas de perforación para que veas cómo lo muestran, ¿no? A las compañías operadoras. ¿Okay? Para acá. Dame un chancecito allí. No sé, César, si quieres hacer algún comentario. No, ingeniera. Como aproximadamente qué costo tiene una broca de estas. Mis brocas de perforación son pues bastante costosas, ok, déjame abrir un momentito acá. Evidentemente pues va a depender del tipo de broca que tú estés pidiendo, ok, sí. de la tecnología involucrada dentro de la construcción, ¿no? Pues de esa área. Aquí esto hago un momentito. Y por supuesto del fabricante, ¿no? Pero estas pueden ir $120,000, $200,000, dependiendo pues de la broca, ¿no? De la barrera. Déjame ver si esto abre por aquí. Ajá, mira, aquí tenemos, este es del 2011, el catálogo de sus brocas o de sus barreras, ¿ok? Tiene pues la portada. Vamos a pintar así con el índice. Pero es para que veas, igual esto te lo facilitamos allí en el Classroom para que pues lo tengas para ti, ¿no? Para que veas, entonces pues vas a tener allí una tabla de contenido, ¿ok? Y allí ellos te van a decir pues las tecnologías con las que están fabricando sus brocas, las referencias, pero quiero que veas esta parte, vamos a ver las barreras.
ellos te hablan, bueno, cómo es todo el proceso, ¿no? De cómo ellos fabrican sus brocas de perforación, las tecnologías que aplican para cada una de ellas, ¿ok? Lo referente a sus procesos de fabricación como tal. Vamos a buscar, listo. Mira, los cortadores, te dicen cómo hacen pues los cortadores de las barrenas, y esto era lo que vimos hace rato, ¿no? La nomenclatura que va a tener la broca, fíjate que bueno, ahí está la codificación que yo te decía, que es estándar, ¿no? Aquí es M, entonces quiere decir que esto es de matriz de carburo de tungsteno. Aquí te indica pues esta letra que es la tecnología con la que ellos están haciendo esa broca, y bueno, cada uno de estos numeritos pues tiene una codificación con la que tú vas a saber cuál es la característica con la que está hecho. ¿Okay? Y en este caso, pues lo adicional, la tecnología con la que ellos los hacen, que la resaltan allí. Pero fíjate que es lo que vimos hoy, ¿no? Tal cual sí, lo vas a encontrar en los catálogos de los fabricantes de las brocas de perforación. ¿Okay? Pues ellos te van allí mostrando, ¿no? Los diferentes tipos de tecnología con lo que ellos hacen sus brocas. Tienen eso, ¿no? La codificación que te comenté, que te comentaba. No sé, César, si quieras pues hacer algún tipo de comentario con respecto a esto, ¿qué te ha parecido hasta ahora todo lo que hemos hablado? No, muy interesante, era muy interesante. Pues no, ninguna duda, ya la fuimos aclarando en el transcurso de la presentación, y no, pues muy interesante, la verdad. Y este tema es un poco más comercial, como te decía al principio. Esto no es tan técnico porque ya esto es como un producto, ¿no? Están vendiendo pues las personas, los fabricantes que hacen esto, y se hace la selección en base a esto. Sí. Otra cosa que te quería comentar es lo que tiene que ver con el tiempo pues de operación de la barrena como tal, ¿ok? Que de eso hablamos un poquito, ¿no? Si se puede utilizar la misma barrena o si se hacen cambios de barrena y todo eso. En esto sí, que lo del tiempo, ¿no? De operación de la barrena, pues puede ser estimado principalmente por la tasa de penetración esperada, ¿ok? Por el avance de perforación pues, que tú quieres. El tipo de letrología pues, que se espera que te vas a encontrar, la profundidad de cada una de estas etapas, de cada uno pues, de los puntos donde estás perforando. Básicamente, en principio, es posible, ¿no? Hacer la suposición que mientras mayor sea tu dureza de la formación donde vas a encontrarte, ya sean arenas o calizas, mayor va a ser el tiempo de perforación, ¿no? Por el tipo pues, de litología. Evidentemente, al ser más dura la litología, va a disminuir la tasa de penetración. Todo esto pues sin tomar en cuenta lo que sería la longitud del intervalo que se va a perforar, ¿ok? Este último aspecto, combinado con la litología, él puede llegar a ser muy importante al momento pues, de hacer una predicción de los tiempos de operación. Porque mientras mayor sea el intervalo a perforar y la formación pues, sea más dura, va a influir, por supuesto, en la barrena, y esto pues habrá una tendencia aquí a disminuir la tasa de penetración. Tomando en cuenta, ¿okay? Que en este momento pues solamente se tiene información del estado mecánico, el tiempo de operación de la barrena como tal, pues lo podemos calcular a través de lo que sería la longitud del intervalo a operar, ¿ok? Y todo esto pues dividido entre la tasa de penetración que se espera. Eso te permite pues aquí entonces determinar cuál sería el tiempo de operación de la barrena del tiempo pues, de operación de la barrera como tal. Entonces es importante que ustedes, al igual que en todos los servicios que nosotros hemos visto, no es solamente toda esta parte teórica que nosotros hemos comentado, sino que hay unos cálculos, ¿no? Que se hacen y en base pues, a los números, que es lo que te va a determinar a ti qué barrena funciona mejor, cuál es el tiempo que vas a esperar de durabilidad de tu barrena, qué tipo pues, de características debe tener esa barrena, ¿ok? Para que pues, pueda ser efectiva la perforación de una zona pues, en particular, ¿ok? Y entonces, pues como te he dicho, amarrando todos estos parámetros, ¿no? Lo que es la
topografía, lo que tiene que ver con la dureza pues, de las formaciones que nosotros vamos a estar atravesando, y apoyarnos, por supuesto, en toda esa información previa que nosotros tenemos de nuestros pozos vecinos, que son los que nos van a dar a nosotros pues ese punto de partida para poder tener claridad a la hora de nosotros hacer la selección más óptima, ¿okay?, de nuestra barrera. Además de eso, pues te comentaba también que es importante la información del taladro como tal, equipamiento que nosotros tenemos para realizar la perforación, pues de conocer, por supuesto, todo lo relacionado con los parámetros de trabajo, ¿okay?, del taladro como tal, los equipos que se disponen, ¿okay?, de las variables máximas, de las variables mínimas. Debemos pues, también tener en cuenta las limitaciones del equipo, porque estos pueden ayudar a que nosotros desarrollemos una solución en un momento determinado, ¿no? Durante un problema pues, de perforación. Debemos saber cuáles son los caudales, ¿okay?, con los que van a trabajar las bombas, cómo están las bombas de lodo, todo relacionado con el equipamiento de perforación como tal, para que nosotros podamos elegir nuestra broca, ¿no? Además de eso, podemos monitorear siempre en superficie para solucionar cualquier problema que se nos pueda presentar, cómo está el torque y el arrastre, ¿okay? Estos son parámetros que te van a indicar siempre así cómo está tu perforación, ¿ok? Por ejemplo, si en tu superficie observas que tienes un alto torque en una broca PVC, esto lo que implica es que la broca probablemente está excavando, ¿ok? No está perforando, sino que está excavando, o si tienes una baja tasa de penetración en el ensamblaje de fondo o en el VHA, esto podría pues, estar generando el torque y no la broca. Entonces, es importante conocer todos estos datos, ¿no?, que son los que te van a permitir a ti arriba tomar una decisión oportuna acorde a los parámetros que estés observando. Por ejemplo, si tú observas un bajo torque, ¿okay?, esto te va a indicar a ti que tu broca PVC puede estar patinando en una formación dura, ¿ok? La broca pues no está diseñada para esta formación, y la estructura de corte podría estar embolada. Entonces, al tú ver que tienes un bajo torque, ya sabes, mira, la broca está patinando, la broca está embolada, vamos a solucionar este problema. Caso contrario, en una broca tricónica, por ejemplo, si tú tienes un alto torque en superficie, esto te puede significar que los conos están bloqueados, ¿ok? Y en este caso, pues el torque se reduce a medida que esos insertos o que esos dientes se desgastan. Entonces, cuando tú ves eso, ya sabes que el problema que está sucediendo se debe pues, a los conos como tal. Si tienes un torque medio, en una broca tricónica, si en su superficie observas un torque medio, mientras estás perforando con una broca tricónica, esto pues implica que puede la broca estar excavando. Ahora, si tienes un torque bajo de superficie, esto te indica que la estructura del corte podría estar sin filo o embolada. Entonces es importante conocer qué es lo que sucede con el torque, con cada uno de estos problemas operacionales, en el momento de observar ese parámetro de superficie, se sepa qué es lo que está pasando y tomar entonces pues, las decisiones más pertinentes, ¿no?, con respecto a esas formaciones que nosotros estamos trabajando. Además de esto, pues, otro parámetro que lo hemos visto en repetidas oportunidades es la tasa de penetración o esa ROP, que ya pues sabemos que no es más que esa medida, ¿no?, de los pies que se perforan en una hora. Este parámetro es el que nos va a indicar a nosotros si se debe continuar perforando con la broca o si es necesario cambiarla debido a que su valor no se encuentra dentro del rango adecuado de operación, y además pues va a depender del modo en que se está trabajando, que si estás rotando, si estás deslizando, todos estos parámetros, ROP, RPM, el peso sobre la barrera, todos estos parámetros se calculan. Y en sus perfiles pues, tú los vas chequeando en la consola del perforador, pues tú vas viendo cómo están cada uno de esos parámetros, además de todo lo que ya hemos visto, por ejemplo, en la parte de Muloggy, que también vas chequeando, ¿no?, cómo están estos parámetros de torque, arrastre, peso sobre la barrera, RPM, etcétera. Y pues la parte de fluido, que siempre están chequeando, ¿no?, las características del fluido como tal, tú vas viendo que los parámetros que estás teniendo, que estás viendo en tus monitores, coincidan con lo calculado. Porque de no ser así, tienes que ver, bueno, si
toque bajo, si toque alto, que está pasando con las RPM, para saber cuál es el problema que se lo está originando y solucionar en tiempo real, ¿no? Y ver si es atribuido a la barrena como tal, o si es atribuido al fluido de perforación, o si es una combinación pues, de ambos factores, ¿ok? Otro de los parámetros que también hemos visto en reiteradas oportunidades, que hay que chequear aquí en el tema pues, de barrenas de perforación, es la RPM, o la velocidad de la rotaria, ¿ok? Esto no es más que la velocidad de rotación total de la broca, ¿ok? Esto pues es igual a la velocidad de rotación en superficie más la velocidad de rotación del motor en profundidad, ¿ok? Y esto pues no es limitada por el uso de las brocas PVC. Acá pues nosotros debemos evitar una alta velocidad de rotación en formaciones abrasivas para que no exista un desgaste por abrasión, ¿ok? Por eso es importante pues conocer las biologías. Ahora, velocidades de rotación altas en formaciones duras, esto pues puede reducir la tasa de penetración y aquí en este punto pues los cortadores no penetran en la formación para seguir cortándola. Por eso es que como te decía es súper importante conocer la biología de la zona, que es lo que nos va a dar a nosotros ese parámetro óptimo de selección de nuestra broca. Además de esto, cuando la broca, ¿no?, empieza a crear ese remolino, empieza a crear un remolino, pues nosotros no se debe tener en este punto una alta velocidad de rotación, porque esto pues, puede iniciar, ¿ok?, altos niveles de vibración de la sarta, y estos son problemas que nosotros no deseamos tener porque nos pueden generar otra serie de problemas operacionales, ¿no?, que pueden ser mucho más complicados de resolver. Ya para ir entonces pues finalizando, César, con lo que tiene que ver pues con este tema de brocas de perforación, ¿ok? Aunque no vemos cálculo, te lo voy a mencionar, hay una parte, ¿no?, de cálculo hidráulico, ¿ok?, del fluido de perforación, que es importante para definir el diámetro óptimo de las toberas, ¿ok?, que va a tener la broca como tal. Porque este pues es el que va a dar lugar a la máxima potencia hidráulica de flujo. El factor limitante pues, puede ser la potencia de las bombas de taladro, que es el que fija la máxima presión en el estampar y la tasa de flujo disponible. Por eso te decía hace unos momentos pues, que es importante conocer las capacidades de cada uno de los componentes que tiene nuestro taladro, porque de una manera u otra pues, va a afectar a la broca de formación a la hora de hacer su selección, ¿no? Te va a dictaminar, por ejemplo, las bombas, ¿no? ¿Cuál es la potencia máxima que esta puede, de presión que esta puede soportar? Y la presión pues, es la que también permite, ¿no?, esa presión a la que sale el fluido de perforación por las toberas es la que te permite pues, realizar todo ese trabajo allá abajo. Entonces es importante tener amarrado todo esto a la hora pues, de nosotros realizar nuestros cálculos, ¿okay?, de la hidráulica de nuestra broca para pues, que esta pueda funcionar exitosamente dentro de nuestra formación. No sé, César, si quieres hacer un comentario para finalizar. Señora, cuando hablas de altas RPM, altas revoluciones, ¿a qué valor estamos hablando más o menos? Eso te lo va a indicar el tipo de formación donde tú vas a estar trabajando en el taladro, ¿no?, dependiendo pues por supuesto de la formación que tú estés, y de la geología pues de la zona, ¿no?, acorde a si es una formación blanda, si es una formación dura, ¿ok? Eso es lo que te va a indicar a ti cuando una RPM pues es alta. Podríamos estar hablando de 400 RPM, pero eso depende de la zona. Si es una zona blanda, pues tiene un valor distinto, si es una zona a una zona consolidada, ¿no? Entonces, eso depende pues, de lo que tú estés, de las formaciones en las que tú estés trabajando. Ok. Listo. No sé, ya no tengo más inquietudes. Bueno, entonces con esto hemos finalizado el tema que nos correspondía hoy, que es de brocas o barreras de perforación. No te olvides, César, por favor, de revisar el material
que te dejamos en el caso de aceptar la invitación, de realizar las autoevaluaciones y bueno, de revisar los videos que tienen aquí y el material complementario, pues porque te va a servir mucho, ¿no? Para complementar la información y para futuras oportunidades donde puedas presenciar cada uno de estos servicios. Sí, correcto, claro que sí. El viernes que viene, si Dios quiere, pues vamos a estar hablando un poquito de perforación direccional y de fracturamiento hidráulico, que son pues también servicios bastante interesantes. Y bueno, cualquier duda que se te presente repasando este tema, bueno, la podemos aclarar la clase que viene, si Dios quiere. Listo, listo, señora. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Victor, que descansen, buenas noches, buenas noches. Que tengan buenas Bueno, noches. muchas gracias, que descansen. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao, pues.